Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestra exposición donde les vamos a estar hablando acerca de la atención. Nuestro grupo está conformado por Deidre Escalona, Jesús Guerrero, Osmar Cañizales, María Valentina Rodríguez, Melanie Pérez y Orlando González. Mi nombre es María Rodríguez y yo les voy a explicar la atención. La atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos relevantes. También es un proceso psicológico básico e importante para procesar la información. Está sustentado por un complejo neuronal que se encarga del control de todas las actividades mentales. O sea que la atención es una función neuropsicológica y por ello es difícil de definirla. Entonces su definición es subjetiva. Hay diferentes puntos de vista. Si bien sabemos, la atención no tiene un concepto en específico, por lo que a través del tiempo varios psicólogos han dado su punto de vista. William James fue uno de ellos. Él afirmaba que todo el mundo sabía lo que era la atención. Es tomar posesión por una parte de la mente de forma clara y vivida, y que su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Contrariamente al optimismo de James, Johnston y Dart sostienen que no hay una definición clara y universal del concepto de atención, sino que esta consigo trae tres dificultades básicas, que son las definiciones conceptuales divergentes, basándose en los diferentes fenómenos que este abarca, b, la multiplicidad de teorías que pueden dar los mismos datos empíricos, y c, la apelación constante de metáfora frente a la imposibilidad de una definición conceptual simple. Donald Rumpel defendió que los seres humanos procesamos la información en filtro y no en paralelo. Propuso la existencia de una estructura denominada filtro en nuestro sistema de procesamiento de la información. Este modelo de filtro rígido propuesto por Rumpel es basado o relacionado con la teoría de multialmacén que divide la memoria en tres estructuras: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Marcos Ríos, en 2007, siendo una de las aportaciones más recientes, pero que igual es importante, exponen que la atención es un estado neurocognitivo de preparación que precede la capacidad perceptiva y de la acción, que se conforma a partir de una red de conexiones corticales que se encarga en las funciones de orientación, alerta y control del ejecutivo. Mi nombre es Melanie Pérez y continuando con las teorías voy a mencionar una de las teorías más importantes y la que más destaca. Esta es la teoría de Solver y Mater. Es muy importante, además de que posee un nivel jerárquico, por ser utilizada altamente a nivel clínico, y además de que cada nivel requiere el correcto funcionamiento del nivel anterior. Solver y Mater sostenían que existen 6 tipos de niveles atencionales. El tipo de atención aurousual, que es la capacidad que tiene el individuo de estar despierto y alerta, es decir, de seguir atentamente estímulos y órdenes. La atención sostenida, que es la capacidad que posee el individuo de mantener la atención o la alerta consecuente por un periodo de tiempo prolongado. Y la atención focal, que es la capacidad para enfocar la atención durante un estímulo a la vez, ya sea visual, auditivo o táctil. La atención selectiva, que es la capacidad que tiene el individuo para seleccionar de entre las tareas o los procedimientos que debe hacer, de seleccionar una sola, inhibiendo los demás estímulos. La atención alternante, que es la capacidad que tiene el individuo, que posee el individuo, para alternar entre una tarea y otra, es decir, primero alterno mi atención hacia una tarea, proceso la información y luego paso a la siguiente. Y la atención dividida, que es la capacidad que posee el individuo la mayoría de veces para hacer para realizar varias tareas a la vez. Un ejemplo bastante común en esto es las personas que pueden manejar y cantar al mismo tiempo. En este momento están utilizando dos respuestas cognitivas. La primera es porque va pendiente de la carretera y además de eso va reproduciendo la canción en su mente y cantándola al mismo tiempo. Mi nombre es Deidre Escalona y les voy a explicar las alteraciones de la atención. La atención es necesaria para el funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, alguna alteración en esta puede ocasionar dificultades para la realización de nuestras actividades diarias. Tenemos que tener en cuenta que esta puede variar durante el día o a lo largo del día por algunas circunstancias. Esto no implica que esto sea patológico. Entre estas alteraciones encontramos la hipoprosexia. La hipoprosexia es la disminución de la
falta de atención en el individuo, y esto se puede detectar por condiciones normales como el sueño, el cansancio o el aburrimiento, en condiciones patológicas por su naturaleza o funcionalidad, o si es neurótica o psicótica. Se detecta en los estados de reducción de la conciencia por las siguientes causas. Entre las causas externas tenemos el síndrome metabólico, las intoxicaciones, las anafecciones o la falta de conciencia de las afecciones propias. También pueden ser por uso de fármacos, de alcohol o de drogas. Dentro de las causas orgánicas, por daños del sistema nervioso central, tenemos los daños cerebrales, los edemas cerebrales y el síndrome frontal. Y dentro de las causas funcionales tenemos la depresión, la histeria, la esquizofrenia, entre otras malignas. Soy Orlando González, y entre las alteraciones en la atención tenemos la hiperprosexia o hiperactividad en la atención. Se trata de una hipervigilancia o mayor concentración del individuo. Se puede tratar en condiciones normales, como por ejemplo, en situaciones de peligro real o en situaciones psicopatológicas. Entre las situaciones psicopatológicas tenemos la angustia y la fobia. Generalmente la atención aumenta hacia lo que se le tiene fobia. En los estados de excitación maníaca o hipomaníaca, la atención aumenta de una forma descontrolada y pasa de un estímulo a otro, y hay pérdida de la concentración. En hipocondría o en presencia de ideas prevalentes u obsesivas, generalmente la atención aumenta de una forma interna hacia una sintomatología. En la crisis paranoide y esquizofrenia paranoide, la atención aumenta cuando el individuo se ve atacado o afectado. Las alteraciones al estilo global de la atención se refieren al estilo cognitivo de cada individuo, como por ejemplo, tenemos los histéricos, tienen un tipo de atención difusa, parcial e impresionista. Los obsesivos tienen más una atención circunscrita, parcial, enfocada al control y al detalle. Los esquizofrénicos tienden a predisponerse de manera inadecuada ante situación o información de la vida real. Los paranoicos tienen más un estado rígido, tenso y suspicaz. Mi nombre es Jesús Guerrero y yo les voy a explicar acerca de cómo medir y evaluar la atención. Primeramente tenemos que tener en claro y en cuenta que es de suma importancia para las personas todo lo que vendrá siendo los tipos de diagnósticos y pruebas que se tienen que realizar cada uno individualmente para determinar qué tipo o qué variables presentan en su atención, porque esto va a estar centrado en los ámbitos cotidianos que se desenvuelva diariamente, como por ejemplo los ámbitos académicos, ámbitos clínicos y ámbitos profesionales. Porque al medir la atención estamos midiendo también qué tipo de capacidades aptitudinales tiene una persona para desempeñar cualquier tarea. Y que básicamente esto es muy requerido en estos tres ámbitos que les acabo de mencionar. También al intentar medir y evaluar la atención tenemos que es la manera en que podemos entender qué tipo de subprocesos se evalúan en cuanto a la variabilidad que presente la atención, porque estamos hablando más que nada de habilidades cognitivas. Y bueno, para ello tenemos una serie de evaluaciones neuropsicológicas que vamos a proceder a realizar para determinarlas, y en ellas tenemos 4 tipos de test. Y bueno, entre los 4 tipos de test, primero tenemos el test de simultaneidad. El test de simultaneidad de Achieve, que consiste en que debemos seguir visualmente el recorrido que realiza una bola de color blanca por alrededor de la pantalla de forma aleatoria. Y paralelamente o simultáneamente van a aparecer cierto tipo de palabras que describen un color en el centro de la pantalla y que al mismo tiempo va a estar cambiando de diferentes tonalidades de color. Y el test se basa básicamente en cómo le damos respuesta a la palabra que está en el medio con respecto al color que tiene o el que va cambiando. Y bueno, esto evalúa básicamente el enfoque que podemos realizar ante dos tipos de estímulos diferentes que se dan de manera simultánea. Y así también poder captar o analizar también lo que vendría siendo las habilidades cognitivas, como por ejemplo la monitorización y la capacidad visual, así como también las diferentes estrategias que podemos realizar, o sea, los cambios de estrategias ante estímulos diferentes y el tipo de respuestas que podemos realizar ante esta prueba. Luego pasamos al segundo test, que es el test de celeridad REST-HICOR,
Y en ello consiste básicamente que, como lo ven en la diapositiva, hay un recuadro de color rojo en la parte inferior y consiste básicamente en que le vamos a tener que dar clic o pulsarlo tantas veces como sea posible en el menor tiempo. Y ahí en el centro de la pantalla vemos que hay un círculo. Ese círculo sirve para medir la velocidad o la rapidez que estamos pulsando el recuadro. Este test básicamente analiza lo que vendría siendo el aspecto motor con respecto a nuestro enfoque o a nuestra atención en una tarea. Y básicamente mide la velocidad. Bueno, en el tercer test, que es el test de resolución REST-SPER, lo que va a evaluar es cómo reaccionamos ante una gran multitud de estímulos que aparecen en la pantalla y que aparecen en movimiento. Nosotros lo que debemos distinguir acerca de a cuál vamos a concentrarnos o a captar nuestra atención es entre dos tipos de estímulos diferentes: los estímulos objetivos, que son los que vamos a tener que pulsar o dar clic, y los estímulos intrusos. Y así saber o determinar hacia cuál objetivo debemos concentrarnos y a cuál no. Y evidentemente, si nos equivocamos y le damos un objetivo intruso, eso nos resta punto en el test y por lo tanto en nuestra atención. Luego pasamos al test de desatención Focus Shift, que consiste básicamente en que van a aparecer, como lo ven en la diapositiva, 4 círculos, más que nada en cada esquina, se podría decir, de forma como si pareciera un cuadro en la figura, y en cada esquina lo que vamos a hacer es determinar o pulsar cuál es el que está en color amarillo. A ese es el que vamos a tener que pulsar. El que se encuentra en color rojo es el que no debemos pulsar. ¿Qué ocurre? Que esa variabilidad que van a tener la tonalidad de color va a pasar de manera muy rápida. Entonces nuestro cerebro debe actuar de la forma más rápida en cuanto a las respuestas al estímulo que le tenemos que dar, centrándonos simplemente en el color amarillo. Y bueno, ahora vamos a pasar a realizar el siguiente ejercicio. Y es que ahora presentaremos uno de los ejercicios más conocidos para enfocar y para medir la atención. El primer paso es concentrarnos por un lapso de 10 segundos en esta imagen que aparece acá abajo. Y el segundo paso es decir en voz alta el color de la palabra y no la palabra como tal. Es decir, en el caso de esta vamos a decir vamos a decir el color verde y no la palabra rojo. Y así en cada uno de los casos. Y bueno, evidentemente si nos equivocamos habrá una falta de atención con respecto a lo que estamos realizando. En el ejercicio anterior, la razón por la que dejo observar la imagen antes de decir en voz alta el color y no la palabra es para que la parte consciente del cerebro se alerte, es decir, esté predispuesto a seguir instrucciones. Cuando existe una alteración en el nivel de atención es casi imposible ni siquiera llegar a la tercera línea. Esto se debe a que el cerebro empieza a actuar de manera por impulso o de manera automática debido a la relación que existe entre el color y la palabra, lo que quiere decir que existe un bajo nivel de atención.